1, 2, 3, 3 del derecho, 3 del revés, 3 del derecho, 3 del revés, y así hasta que termines todo el bajo del jersey. Estás en el podcast de Ardilanac, esa esquinita de internet en la que hablamos de todo lo que tenga que ver con lo textil, ya sea historia, antropología, sociología e incluso biología. Yo soy Miren de Ardilanac y te invito a adentrarte en este laberinto conmigo, todos tranquilos, que llevamos un buen ovillo bendecido por Ariadna. Hola, buenas tardes a todos los que reconectáis con el podcast después de este hiatus de un mes que me he tomado, que en un principio no me iba a tomar, porque estuve grabando cosas en julio para no tener que desaparecer todo agosto, pero llegó un momento que no pude más. ¿A qué me refiero con esto? Hacer el podcast me lleva a un trabajo de lectura constante, estar todo el día leyendo temas textiles, ya sean de historia, antropología, etcétera, etcétera, y aunque es un tema que me gusta, y de hecho me encanta investigar y me encanta cotillear, etcétera, etcétera, pero llegó un momento, a finales de julio, principios de agosto, que no pude más. Que mi cabeza dijo, necesito parar y necesito leer ficción, porque llevaba prácticamente 4 o 5 meses, como quien dice, sin leerme una novela entera. Había empezado varias y no había podido terminar ninguna y estaban muertas de risa en una esquina porque no las terminaba, bueno, en una esquina, no, en el Kindle, porque no las terminaba porque estaba todo el día leyendo otras cosas y al final del día no tenía ancho de banda para leer por ocio. Soy una persona que soy una ratón de biblioteca desde que tenía unos 11 años. Me hice el carné de la biblioteca municipal cuando la biblioteca municipal de mi pueblo ni siquiera estaba donde está ahora, sino que estaba en los bajos del ayuntamiento. Y aproveché para leerme todos los libros de los clásicos de Emilio Salgar y todos estos. Recuerdo que todavía tengo el impacto de haberme leído Las minas del rey Salomón con 12 años y no haber entendido nada. Lo tuve que releer de adulta para entenderlo mejor, pero Las minas del rey Salomón fue uno de mis libros favoritos durante muchos años y no entendía nada del libro. Pero eso, echaba mucho de menos leer por leer. El coger un libro y leértelo porque sí. Y me paré a mirar y el último libro que me había terminado fue Harrow the Ninth y ya hacían meses que me lo había leído. Y me obligué a mí misma a no tocar ningún PDF, no tocar ningún artículo de enciclopedia, ninguna revista, nada. Y ninguno de mis libros físicos y leer novelas. Me costó arrancar. Me he leído unas cuantas novelas, alguna en inglés. Me volví a leer algunos libros que me gustan mucho. Bueno, hice una lectura diagonal de Dune, básicamente, durante un rato. Pero al final me he cogido y me he leído un par de novelas de Victoria Álvarez, que es una autora española que me gusta mucho cómo escribe. De hecho, tengo que retomar otra de sus novelas, que es la única que tengo en físico, todas las demás las tengo en el Kindle, pero una de las que tengo físicas la quiero releer porque las leí precisamente en otro momento de estos de no tener suficiente ancho de banda para disfrutar de la lectura. He estado tejiendo, pero no he estado tejiendo para nada que tuviera que ver con el taller e incluso me obligué a mí misma a parar y no teñir. Es un poco loco y es un poco suicida en un mundillo como el nuestro, en el que todo va a toda leche, todo el mundo aprovecha el verano para preparar todo lo del año siguiente, etcétera, etcétera, y he cogido y he metido el frenazo en agosto. He metido el frenazo en agosto porque necesitaba meter el frenazo. Tenía 3 o 4 proyectos ya preparados y los retomé el 1 de septiembre. Ni siquiera me dejé a mí misma retomarlos el lunes. Porque el lunes todavía no era septiembre. Me obligaba a mí misma a esperar hasta el día 1 y el día 1 he empezado tiqui otra vez a trabajar. He empezado a trabajar, pues eso, en un taller de tintes que daré a la altura de noviembre, que todavía está sin cerrar la fecha, pero va a ser aquí en Eibar.
y pues un par de proyectos más que tengo por ahí de los que todavía no puedo hablar. Uno porque no está concretado y el otro porque no puedo hablar de ese proyecto hasta dentro de unos meses. Prometo que os lo contaré todo, pero ahora mismo no puedo contar nada. Sí que he hilado un poquito. Me permití a mí misma hilar en agosto, la semana pasada, porque tengo una rueca eléctrica en usufructo. No es mía, es de una muy buena amiga de Nareta. Y la tengo yo en usufructo y la he estado utilizando la semana pasada en la casa de la playa. Creo que no os puse ninguna foto de ella. Prometo hacer algún vídeo para que veáis cómo funciona, porque es un aparatito la mar de curioso una vez que lo he conseguido calibrar, porque me he tirado un año con la rueca en mi poder y no la he puesto en marcha en un año. Pues soy lo peor. Pero bueno, es lo que os quería contar de por qué mi agosto ha sido tan parado. Necesitaba pararlo y punto. Y si algo me ha enseñado la terapia y si algo me enseñó mi psiquiatra cuando mi cabeza empieza a hacer de las suyas, si necesito parar, necesito parar. Sea el momento que sea, necesito parar y enfocarme en mí misma y en la inmediatez. El podcast soy yo misma, es mi inmediatez, pero se estaba comiendo demasiada inmediatez. No sé si me conseguís entender. Estaba apropiándose demasiado de mi vida. Adoro el podcast, pero también es verdad que cuando empecé me lo tomaba con más calma. Descansaba una semana de no leer nada entre un podcast y el otro y ya llevo una temporada que estoy todo el rato leyendo sobre temas. He decidido cambiar la forma de grabar el podcast. No voy a empezar a investigar temas 2 semanas antes. Voy a dedicarle 2 semanas al mes al podcast, pero no va a ser la total y absoluta dedicación mental que le he estado metiendo en un año en el que además me ha estado costando grabar. Me compro el micro nuevo y empiezo a tener problemas para grabar. ¿Por qué? Porque no sabéis la cantidad de veces que empiezo y paro una cosa y tengo que empezar y parar y borrar y empezar y parar y borrar. Y llega un momento en el que, por lo menos las personas que somos inseguras, lo pasamos mal con ese tipo de cosas, ¿no? Hacemos una cosa 80 veces porque queremos hacerla bien y cuando la hacemos la 81 a veces no sabemos si es que lo hemos hecho bien o es que hemos tirado la toalla porque es la vez 81 en la que la hemos hecho, ¿no? Y pues a veces me pasa eso con el podcast, que empiezo a grabar y me cuesta, y me cuesta, y me cuesta, y me cuesta muchísimo articularme y no sabéis lo que me fastidia no sonar articulada cuando hablo en el podcast. No sé por qué es, pero me cuesta mucho cuando no consigo explicarme, cuando no consigo expresarme, cuando no soy articulada. O sea, es una especie de cortocircuito mental que me suele dar, no sé por qué, que lo paso mal y me provoca ansiedad. Y lo que me estaba haciendo el podcast era provocarme ansiedad, básicamente. Entonces, en este capítulo de hoy voy a reciclar clips que ya tenía grabados, preparados para los podcasts de agosto. Algunos se quedará colgado para meterlo más adelante y pues eso, bienvenidos a la segunda parte de la al inicio del curso, que no inicio de temporada, en Ardilanac, y nos estaremos escuchando todas estas semanas. Tenedme paciencia, como siempre, muchas gracias por estar ahí, porque a pesar de que yo no estuviera grabando y yo no estuviera emitiendo, había gente al otro lado que todavía me estaba escuchando y gente que se ha suscrito y hemos llegado a los 1000 seguidores en YouTube y no sabéis la alegría que me da. La cantidad de seguidores de Instagram también me da una alegría tremenda. Bienvenidos a todos los que os acabáis de enterar que tengo un podcast, porque si os habéis unido en agosto y no habéis mirado mucho más allá de lo que he ido publicando este agosto, pues igual no sabéis que tengo un podcast, pero bienvenidos al podcast y nos escuchamos. Quiero que visualicéis un cuadro que seguramente habréis visto. Es un cuadro de la emperatriz Isabel de Austria, sí, y es el famoso cuadro en el que tiene el pelo hecho en un recogido con unas estrellas, con unos broches con forma de estrella por el pelo,
y un vestido blanco que parece una especie de nube que la envuelve enorme. ¿Os acordáis del cuadro que os estoy diciendo, verdad? Bien, pues el vestido que Sisi lleva en ese cuadro estaba hecho por la Casa Worth, que es en esta serie de capítulos sobre alta costura en las que me metí porque el verano es para este tipo de temas. Es la siguiente casa de la que os voy a hablar. Ya estuvimos hablando de la costurera de María Antonieta, Rose Bertin, y hoy vamos a hablar de la casa que fundó Charles Frederick Worth, conocida como House of Worth o la Casa Worth, y que a los que nos pica un poco el tema de la casa, de la historia de la moda y demás, pues hemos oído hablar de ella y llaman mucho la atención. Fue muy famoso y de hecho acaparó todo lo que es la costura en Europa, de la alta sociedad de Europa en aquella época. La Casa Worth es una casa de modas francesa que se especializaba en alta costura, ropa de prêt-à-porter y perfumes. Se fundó en 1850 y la fundó el diseñador inglés Charles Frederick Worth en París. Y continuó operando bajo sus descendientes hasta 1952 y en 1956 la casa original cierra. El nombre de House of Worth fue cambiando de manos hasta que en 1987 se vuelve a vender por 750.000 libras y en 1999 se vuelve a relanzar como una marca de ropa de alta ropa de moda. Charles Frederick Worth abrió su propia casa de diseños en 1858 junto con un compañero que se llamaba Otto Boberg en la Rue de la Paix 7 en París. Previamente había estado trabajando en varias casas de diseñadores diferentes, Swan & Edgar, Louis y Allenby en Londres y en la Maison Gaggelin en París, y fue en Gaggelin donde estableció su reputación como diseñador. De hecho, en 1850, en la Exposición Universal de Londres y París, sus diseños para la Casa Gaggelin consiguieron premios. Mientras todavía estaba en esta casa, fueron los que hicieron el traje de novia de la emperatriz Eugenia de Montijo. Y la emperatriz Eugenia de Montijo, sabiendo que había sido Worth el que había diseñado su vestido, cuando Worth estableció su propia casa, ella lo nombró diseñador de la corte. Como veis, esto de empezar tu propia andadura siendo diseñador de la corte parece ya una especie de constante costumbre. Su patronazgo hizo que la reputación y el éxito del negocio pues creciesen hasta la estratosfera y fue el diseñador encargado de vestir a las grandes de la época como Sarah Bernhardt, Lily Langtry, Jenny Lind, Nellie Melba, que pues si no lo sabéis son actrices, y Nellie Melba era una soprano. Si os suena lo de Melba con los melocotones, el postre lleva el nombre por ella. O sea, eran unas grandes. Sarah Bernhardt revolucionó el teatro. Lo que solía hacer Worth también, lo que hacía Worth especial, es que hacía piezas únicas para sus mejores clientes, para mascaradas, para vestidos de novia o para grandes bailes. O sea, hacía vestidos que eran absolutamente irrepetibles. También fue el que empezó con la costumbre de preparar varios diseños para cada season, no me va a salir la palabra en castellano, para cada época, que luego solían mostrar sobre figurines, sobre maniquíes vivas. Si tenéis esta imagen antigua de las modelos quietas posando con el traje puesto, pues eso viene de Worth.
Los clientes luego lo que solían hacer era elegir cuáles eran los vestidos que querían y solían hacérselos a la medida, y solía también solía permitir a los clientes elegir los colores. O sea, les daba una carta de colores en cada vestido para que eligieran y demás. Sus diseños solían incorporar telas bastante elegantes, costuras muy detalladas, y solían ajustar pues, como un guante. Las mujeres adineradas del siglo XIX durante el día se cambiaban de ropa 4 veces. Y había algunas clientas que toda su ropa, todo su armario era ropa de Worth. En 1871 Worth rompe la asociación con Bover, y en 1895 muere Worth y heredan la casa a sus hijos, Gaston Lucien y Jean-Philippe, que son los que asumen el mando del negocio. En 1924, cuando la casa la lleva el nieto, Jacques Worth, fue cuando empezaron a hacer perfumes. Y así como si os pica la curiosidad, el primer perfume que sacaron se llamaba Dans la Nuit, y la botella la diseñó Lalique. Que si os gusta todo el tema del Art Deco, el Art Nouveau y todas estas cosas, sabéis quién es René Lalique. Se estableció como un negocio separado, o sea, lo separaron de lo que era la casa de modas, y estuvo en activo entre 1924 y 1947. Como ya os he dicho, la casa se mantuvo activa hasta los 50 del siglo pasado, bajo el mando de los descendientes del propio Worth, pero en 1950 la casa es comprada por otra casa de alta costura, que es la casa de Paquin, P-A-Q-I-N. Jean Paquin es la diseñadora, de la que ya os hablaré en algún otro momento. Y ese es el momento en el que el bisnieto de Worth, Roger, se retira y la familia pierde el control de la casa. Casa que cierra, como ya os he dicho, en 1956. Y va cambiando de manos hasta que en 1987 se vuelve a vender, y en 1999 se vuelve más o menos a poner en marcha, pero no tiene nada que ver con lo que fue la casa. Como ya os he dicho, en 1999 la casa se vuelve a poner en marcha y la reviven dos emprendedores indios, Dilesh y Hitesh Mehta, y consiguen reunir varias de las ramas en las que se había dividido la casa en una sola, para hacer una sola entidad corporativa. Y fue el diseñador, el diseñador que tomó entre sus manos el trabajo, fue un alumno de tanto Thierry Mugler como Karl Lagerfeld, que se llama Giovanni Bedin. Intentaron sacar adelante en 2010, a partir de la colección que presentaron de primavera-verano de 2010, intentando modernizar los corsés eduardianos y las voluminosas crinolinas por las que era famosa la casa cuando empezaron a trabajar. Y el año siguiente fue cuando vuelven a trabajar la colección Pret-a-Porter, pero que hoy en día opera en Estados Unidos con el nombre de Kurt Worth. Y desgraciadamente desde la última colección que sacaron fue la de otoño-invierno de 2013, porque la casa no consiguieron sacar adelante la casa. A día de hoy sí que siguen produciendo perfumes, y se pueden encontrar el Dans la Nuit y Je Reviens reformuladas, y también pues sacaron unas cuantas más. Y podríais, si os interesa mucho tener algo que ponga House of Worth, podríais conseguir los perfumes, ya que la ropa hoy en día, existe Court Worth, pero la que es House of Worth desde 2013 no existe. O sea, la casa, en cuanto a moda, consiguieron revivirla 4 o 5 añitos y no tiró más allá.
Esto, hay muchísima más historia que contar de lo que es la casa. Hoy os estoy haciendo una introducción y os he hablado un poquito de la casa y os quiero hablar también de Charles Frederick Worth, que es al que le debemos unos diseños que flipáis. Si metéis en Google House of Worth y vais a Google Imágenes, pues os ponéis a ver fotos. Si tenéis Twitter, buscad una cuenta que se llama @wikivictorian, que lleva a una antropóloga que es más maja que las pesetas, y que periódicamente nos pone fotos de vestidos, y muchos de ellos de la casa Worth, y es una cuenta de Twitter que merece mucho la pena y que os animo a que le echéis un vistazo. Creo que alguna vez os he hablado de Wikivictorian. Es una de mis cuentas favoritas de Twitter. El caso es que Charles Frederick Worth nació el 13 de octubre, casi comparte cumpleaños con mi marido, de 1825, y como ya os he dicho, muere el 10 de marzo de 1895. Fue un diseñador de modas inglés que fundó, como ya os he dicho, la casa Worth, y fue una de las casas uno de los diseñadores más importantes del siglo XIX y XX y principios del XX. Se le considera el padre de la alta costura, aunque ya os dije que la madre es Rose Bertin, y a Worth lo consideran el padre de la alta costura. Hay libros escritos sobre todo esto. También es verdad que se le suele dar el crédito de haber revolucionado de arriba abajo lo que era el negocio de la moda, ¿no? Se establece en París en 1858 y, como ya os he dicho, su salón atrajo a gran cantidad de realeza europea, y detrás de la realeza europea pues llegó toda la gente con pasta, ¿no? Porque todo el mundo quiere vestirse igual que la emperatriz y cosas así. Fue un diseñador innovador que adaptó los vestidos del siglo XIX para hacerlos más utilizables en el día a día, ¿no? Y de hecho se suele decir que muchos de estos cambios fueron provocados por peticiones de Eugenia Montijo. Fue el primero, como ya os expliqué que Rose Bertin mandaba muñecas con los vestidos para que la gente viera cómo eran, para que los encargasen, etcétera, etcétera, pues él es el que cambia esa costumbre y empieza a utilizar modelos de carne y hueso para que la gente pudiera ver realmente cómo es la ropa y cómo se va a mover, ¿no?, cuando uno se la pone encima. También fue el primero que empezó a coser etiquetas con su nombre a la ropa. O sea, esas etiquetas que nos suelen dar por culo porque nos rascan en la nuca, se las debemos al señor Worth. De hecho, como ir a su atelier era prácticamente obligatorio para encargar la ropa, para que les cogieran las medidas, para tal, para cual, y como todo pichichi se empeñaba en ir allí, era un sitio de reunión social. O sea, hay algunos historiadores que dicen que todo esto eran estrategias de marketing antes de que existieran las estrategias de marketing, que lo que hicieron fue que Worth se vendiese muy bien. Era bueno, pero se sabía vender bien. Y por eso su nombre salta de lo que son los círculos de la corte a una sociedad más amplia, ¿no? Porque su nombre llegó a aparecer en las revistas para mujeres. Elevó el estatus de costurera al de diseñador. Es uno de los primeros que dejan de ser. En inglés la diferencia es mucho menos, es más interesante, porque pasa de ser dressmaker a design maker. O sea, pasa de hacer los vestidos a diseñar los vestidos, ¿no? Es el primero que da ese paso, ese cambio de estatus respecto a lo que era su trabajo, ¿no? Charles nació en Lincolnshire y parece ser que fue el hijo más pequeño de sus padres, y que solo él y su hermano William llegaron a la edad adulta. Hay quien dice que según los registros es el tercer hijo, pero bueno, el caso es que solo 2 de ellos llegaron a la edad adulta. Su padre era abogado
y todo el mundo le describe como una persona de moralidad dispersa, que dejó a su familia en 1836 después de arruinar las finanzas de la familia, dejando a la madre en la pobreza y sin apoyo financiero. Entonces, a la edad de 11 años, Charles pues tuvo que irse a trabajar y se fue a trabajar a una imprenta. Después de un año se muda a Londres y se convierte en aprendiz de la tienda de Swan & Edgar, que estaba en Piccadilly. 7 años más tarde cambia a otra tienda que se llama Lewis & Allenby, que era la tienda textil más importante en toda Gran Bretaña. En aquella época, en 1846, Worth se va a París. Llega allí sin tener ni papa de francés, con 5 libras en el bolsillo y porque para esa época pues su madre ya había muerto y consigue trabajo, pues como ya os he dicho, en la casa de Gaggelin, que era una prestigiosísima empresa parisina que solían vender sedas a las costureras reales y que también solían proveerles con chales de cachemira, que en aquel momento era algo que todas las mujeres de alto copete tenían que tener, y capas ya cosidas. Es ahí donde conoce a Marie Vernet, que es con quien se va a acabar casando. Worth empieza a hacer vestidos para complementar los chales en Gaggelin. Al principio eran diseños muy sencillos, pero era muy bueno cosiendo y hizo que muchos clientes de la tienda se quedasen con eso. O sea, eran muy simples, pero estaban muy bien cosidos. Eventualmente, Gaggelin le dio permiso a Worth para abrir un departamento para que se dedicase a hacer los vestidos. Y ese es el momento en el que Worth deja de ser un simple dependiente que cose a ser el director de ese departamento de hacer vestidos, ¿no? Es como el salto cualitativo, el primer salto cualitativo. En un artículo que se escribió en The Times en el centenario de la casa, escriben que las ideas extremadamente ambiciosas de Worth eran demasiado para sus empleadores, o sea, para sus jefes, ¿no? Worth tenía muchísimas ideas y estaba teniendo muchísimo éxito, y los dueños de la casa de Gaggelin decidieron atarle en corto porque se les estaba descontrolando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El caso es que parece ser que lo que estaba detrás de todo esto es que Worth era el que estaba consiguiendo traer dinero a Gaggelin, pero cuando pidió que le dieran una parte en las acciones de la compañía, le dijeron que no. Y sobre todo cuando él había conseguido que la empresa se hiciese famosa internacionalmente después de ganar varios premios en la Gran Exhibición de Londres del 51 y en la de París 4 años, en la Exposición Universal de París 4 años más tarde. O sea, había producido mogollón de pasta para la casa Gaggelin, pero no le querían dar más estatus que el que tenía, porque, o sea, recordar que este hombre llegó a París siendo un don nadie y llegó a trabajar en Gaggelin siendo un don nadie. El caso es que ante esta encrucijada, con una mujer y 2 hijos, él siendo muy famoso pero todavía bajo el yugo de la otra casa, Worth decide dar un paso adelante, buscarse un socio, en este caso, como ya os he dicho antes, Otto Gustav Oberg, y en el 58 pues abren su propio negocio llamándole Worth y Boberg, y teniendo como primera, no le voy a llamar directora de ventas, pero la primera que estuvo haciendo ventas allí fue Marie Vernet. La que se dedicó a buscar clientes y demás fue Marie Vernet.
A partir de esta fecha, el ascenso de la Casa Worth será meteórico, aunque ya había contado con Eugenia de Montijo como clienta cuando trabajaba en Gaggelán. Es en 1860, a partir de un espectacular vestido que hizo para la princesa de Metternich, que la emperatriz lo nombra el diseñador de la corte. Y como ya os he contado, Worth tenía una aproximación nueva a la forma de hacer los vestidos de alta costura, ¿no? Ofrecía una gran cantidad de telas, muchas de Gaggelán, y era maravillosamente bueno cosiendo, o sea, era un experto cosiendo. En cuestión de una década, sus diseños eran reconocidos internacionalmente y tenían una demanda enorme, y para 1870 aparecían en todas las revistas de moda que leía prácticamente todo el que pudiera ponerle una mano encima de una de estas revistas, que eran desde una persona con no demasiados medios a la realeza. De hecho, la influencia de sus diseños parece ser que funcionó mejor, o sea, se hizo más amplia, o sea, que la gente se hizo más conocido gracias a salir en las revistas que a que la emperatriz María Eugenia a que fuera el que le hacía los vestidos a María Eugenia, ¿no? Eugenia Montijo, estaba llamando María Eugenia, pero no, Eugenia Montijo, me vais a perdonar. También cambió mucho la dinámica de las relaciones entre cliente y diseñador de ropa. Antes, el diseñador de ropa, que invariablemente eran mujeres, no había hombres en este mundillo, solía visitar la casa de su cliente en citas de uno en uno, no en tuyos totalmente. Con la excepción de la emperatriz María Eugenia, los clientes... Joder, con la de María Eugenia, con la emperatriz Eugenia... los clientes generalmente lo que hacían era ir al atelier de Worth, como ya os he dicho antes. Y esta forma de marketing era tan novedosa que, unida a que fue el primero en utilizar maniquís, o sea, cuando maniquí no significaba lo que hoy significa maniquí. Cuando maniquí era la mujer que se ponía el vestido. Mi tía abuela era modista y mi tía abuela a veces... mi tía abuela Claudia Schiffer le llamaba maniquí, no modelo. Para que os hagáis una idea. Y mi tía abuela nació en 1924. Sí, 1924. La modista. Me habéis oído hablar de la tía Ramoni varias veces. Pues mi tía todavía les llamaba maniquís y fue Worth el que las convirtió en maniquís. De hecho, la primera modelo fue su mujer. Y de hecho suelen decir que Marie Vernet Worth fue la primera modelo profesional de la historia de la moda, porque todo quedaba en casa. La casa Worth empezó con 50 trabajadores, pero llegó a tener 1200 y la gente que trabajaba en Worth, la gente que cosía para Worth, tenía que ser gente que tuviera muchísima atención al detalle, mucha habilidad y una artesanía superior, ya que un corpiño de Worth podía llegar a tener hasta 17 piezas de material para que quien lo llevase le quedase como un guante, ¿no? Las costureras que solían estar asignadas a diferentes talleres se especializaban. O sea, tenías al taller que hacía las mangas, al taller que te cosía los bajos de las faldas, el taller que te hacía las faldas. La mayoría de la ropa de Worth se cosía a mano y aunque utilizaban máquinas de coser cuando estas empezaron a fabricarse y las utilizaban para cierto tipo de costuras, muchas las seguían haciendo a mano. A día de hoy también hay muchas cosas que se cosen a mano en alta costura. Como ya os he dicho, la clientela era lo mejorcito de lo mejorcito de lo mejorcito. Recordad el ejercicio de memoria que os he hecho hacer para recordar el traje de Isabel de la emperatriz Isabel de Austria. Y bueno, y la emperatriz Eugenia de Francia.
prácticamente todas las mujeres que pertenecían a la alta sociedad, si querían ser alguien, tenían que tener algo de Worth. De hecho, con el tiempo esto incluyó a las clientas americanas y a Worth le encantaba trabajar con ellas porque él era inglés, hablaba inglés muchísimo más fácil que francés y con todos los años que llevaba en Francia, el francés seguía siendo un idioma que le costaba. Entonces, como él mismo decía, las mujeres americanas tienen fe, figura y francos. Fe para creer en mí, figura para que yo pueda vestirlas y francos para pagarme. Las 3 Fs. Las americanas con dinero solían ir a París para que Worth les hiciese prácticamente toda la ropa, todo el armario. A los que os gustan las series y los libros de esta época, habéis tenido que oír hablar de esto, de irse a Europa. Llevo lo último de París. Cuando estáis leyendo una novela que se ubique en esta época y oís lo último de París, estáis oyendo hablar de House of Worth. Como ya os he dicho, junto con las mujeres de la alta sociedad, nos encontrábamos con estrellas populares como Sarah Bernhardt, Lily Landry, la Melba, etcétera, etcétera, ¿no? Que de hecho Worth solía hacerles la ropa tanto para su uso privado como para cuando tenían que salir a escena. En aquella época un vestido de Worth podía llegar a costar hasta 2.247 francos, que no sé cuántos con la inflación, pero una pasada. Como ya os he dicho, los vestidos de Worth eran famosos por las lujosas telas que solía utilizar, por el encaje tan lujoso que solía utilizar, pieles, plumas, aquí le dábamos a todo lo que diera pasta, y también fue famoso por incorporar elementos de vestidos antiguos. Creaba piezas únicas para sus clientes más importantes, pero también preparaba, como ya os he dicho, modelos en plan prêt-à-porter, casi, ¿no? No es lo que hoy en día conocemos como el prêt-à-porter, pero sí el precursor del prêt-à-porter. Pero hizo 2 innovaciones que cambiaron la forma de vestir las mujeres. Una era la forma de los vestidos y otra era el largo de los vestidos. En lo más álgido de su éxito, Worth... ¿os acordáis de cuando hablamos de la crinolina? Pues Worth es el que cambia la forma de la crinolina. Cuando hablamos de la crinolina ya sabéis que aquello llegó a ser demasiado grande y poco útil y poco práctico, haciendo que fuese pues muy difícil para las mujeres moverse y hacer las actividades más básicas porque aquello era horrible. O sea, pasar por puertas, sentarse, cuidar de los niños, darle la mano al marido... Era imposible, porque las faldas eran obscenamente grandes. Bien, pues Worth lo que quería era un diseño que hiciese una silueta más práctica para las mujeres, ¿no? Y lo que hizo fue que la crinolina fuera más estrecha y cambió la forma, o sea, hizo que la parte más ancha gravitase hacia la parte de atrás, hacia la parte de la espalda, haciendo que el frente y los lados del vestido quedasen libres. Esta nueva crinolina de Worth fue un éxito total y eventualmente Worth acabó quitándose de encima la crinolina por completo, creando una forma que se ha dado a conocer como línea princesa. Si tenéis la imagen mental, a mí ya sabéis que la royalty y todas estas cosas me gustan mucho, entonces si tenéis la imagen mental de la reina Victoria con estos vestidos así súper anchos y tal, pero automáticamente después tenéis a su sucesora, la forma de los vestidos de la reina Alejandra es totalmente diferente. Ese tipo de vestidos que parecía que llevaban un almohadón en el culo, perdón, esa es la forma de la crinolina de Worth. Y en cuanto a hacer más cortas las faldas, pues es que Worth creó directamente una falda para andar. A sugerencia de la emperatriz Eugenia, a la que le gustaba darse paseos, pero odiaba las faldas largas, porque se enredaba con ellas, le hizo unas faldas más cortas. Esto, pues eso, se vio como algo extremadamente radical, incluso tremendamente escandaloso, porque llegaban al tobillo.
Y claro, enseñar el tobillo era, vamos, enseñar el tobillo. Todos hemos hecho chistes con lo de enseñar el tobillo, por lo menos la gente rarita como yo hacemos chistes con lo de enseñar el tobillo. Pues que sepáis que también es culpa de Worth. Y todo el mundo acabó adoptando lo de las faldas, que en vez de ir arrastrando por el suelo y barriendo todo el suelo, pues quedasen por encima y no se ensuciasen tanto y de hecho liberasen las piernas a la hora de andar, ¿no? Y cuando Worth estaba en lo más alto, la guerra franco-prusiana. Worth había vivido bajo el patronazgo del Segundo Imperio y en 1780, cuando los prusianos invaden Francia, Worth tuvo que cerrar el negocio durante un año. Fue capaz de abrirlo el año después, pero como seguían en guerra era difícil encontrar clientela y consiguió mantener el negocio a flote a base de hacer ropas para maternidad, de duelo y ropas para hacer deporte. Durante el asedio de París, convirtió su salón en un hospital militar. Y a estas alturas, pues eso, Boberg ya se había vuelto a Suecia, habían roto la sociedad y Boberg se había vuelto a Suecia. Entonces, la crisis de 1880 le afecta igual que al resto de las casas de costura que se habían ido estableciendo en aquella época. Pero él, avispado como era y que ya tenía metido un pie en América, consiguió mantener a flote el tema gracias a clientela británica y americana. Y puso el foco en recuperar la industria de la seda francesa, que estaba renqueando y mucho. Para finales de 1880, Worth ya había establecido las características de lo que se considera hoy en día una casa moderna de alta costura. Colecciones 2 veces al año, dos colecciones de temporadas 2 veces al año, primavera-verano, otoño-invierno. Extensiones de la marca a través de franquicias de patrones y de templates de esquemas de moda, y uno de sus biógrafos suele decir que además patentó el arquetipo del diseñador cabrón, con perdón de la expresión, el diseñador masculino y dictador, o sea que muy agradable tampoco parecía que fuera. Ay. Entonces espero que os haya resultado interesante esta introducción al padre de la alta costura. Sobre la casa Worth hay mogollón para hablar, mogollón. Pero ya llevo media hora dándoos datos sobre Charles Worth y su casa. Otro día, si queréis, hablaremos directamente os iré haciendo listas de vestidos y os pondré vestidos en Instagram y cosas por el estilo, si os interesan mucho. Como ya os he dicho, ir a ver Wiki Victorian, tiene más vestidos de los que yo os vaya a poder poner. Y eso, espero que hayáis aprendido un poquito más sobre por qué Karl Lagerfeld no es nada original. Worth ya lo hizo antes que él. Otro día hablaremos de Dior, de Chanel, de Balenciaga y toda esta gente. Siguiendo con esas secciones de vámonos al monte a por hierbas. Ya sabéis que me suele gustar hacer mendivuelta de vez en cuando. No soy gran montañera, de hecho normalmente esas cosas de ir, subir un monte y bajar, no tengo 42 años y siguen sin hacerme efecto, o sea, no me terminan de gustar, me aburro. Ahora es cuando se teleporta mi hermano aquí, me mete una colleja y se va. Mi hermano es muy montañero, es un gran montañero, así le lucen luego las fotos. Pero yo siempre he sido una vaga del copón y combinado con un ir al monte por ir no me gusta. Entonces una de mis cosas que más me gustan y me gustaban mucho de niña era ir al monte a por cosas o a hacer cosas. Llévame al monte a recoger endrinas, voy encantada, me pongo la primera tote que pille por el cuello y venga, a coger endrinas, que luego además hace pacharán y está buenísimo. Vamos al monte a por setas, horas, me puedo tirar horas buscando setas. No sabéis lo que echo de menos ir al monte a por setas. O sea, no os imagináis lo que echo de menos ir al monte a por setas. El hacer de recolector, o sea, la caza para los demás. A mí déjame recolectar cosas, me encanta. De hecho, hay una chica a la que sigo en TikTok y en Instagram, porque la sigo en los dos lados,
que es... creo que el handle es Black Forager, pero no estoy segura. Es una chica que me ha enseñado cosas, desde el no chino del que os hablé la otra vez, a qué algas son las que me puedo comer si me las encuentro en la playa, o qué hierbas me podrían servir para hacerme un café si no encuentro café. Básicamente, si cogéis un diente de león, sacáis la raíz, limpiáis la raíz, tostáis la raíz, la molís y hacéis una infusión, tenéis un sustitutivo del café. No tiene cafeína y el sabor es diferente, pero se puede utilizar como sustitutivo del café. Básicamente lo mismo que la chicoria, pero en salvaje. Además, el diente de león, no sabemos por qué, es una de las flores favoritas de mi hijo. No estamos seguros por qué, pero le encantan. Pero hoy no voy a hablar de dientes de león. Voy a hablar de otra flor que vi el otro día. Me fui con mis padres al monte, a un sitio donde hay un mini merendero. Son mesas que están alrededor por allí, que está muy guay. Me gusta mucho estar allí, me gusta mucho tirarme por allí. Hay caballos, hay cosas, hay manzanilla a cascoporro. Y el otro día, pues eso, me hice la mendivuelta sacando fotos de con esto puedes teñir, con esto puedes teñir, con esto puedes teñir, y mira un alerce, porque hay un bosque de alerces espectacular y me encanta. Bien, pues una de las plantas a las que le saqué fotos, aparte de los helechos y la manzanilla, que ya hablaremos de la manzanilla como tintorea en otro momento, es la milenrama. La milenrama, que es una de esas plantas medicinales que a las mujeres nos vienen bastante bien, porque las infusiones de milenrama son buenas para el dolor de la regla, sabe a rayos, pero son buenas para la regla, pero sabe a rayos. O sea, no hay kilo de miel que solucione los rayos a los que sabe la infusión de milenrama, pero es efectiva, doy fe. Yo me he tomado infusiones de milenrama para el dolor de ser mujer, de la regla. Pero también sirve como tintorea, y una de las cosas curiosas de la Aquilea milleflorium o milenrama es que da unos tonos de amarillo que viran muy fácil al verde oliva. Sobre todo si lo modificamos con hierro, directamente vamos a tener unos verde olivas bastante interesantes. La milenrama es muy fácil de encontrar en el monte. Es fácil de confundir con otro par de plantas si no sabes cuál es la milenrama, pero la clave siempre está en las hojas y las flores. Las flores son súper diferentes, pero la gente que las confunde muchas veces basta con enseñarle cuáles son las hojas y dejan de confundirlas con la zanahoria silvestre, que también es tintorea la zanahoria silvestre, pero en este caso estamos hablando de la milenrama. Lo dicho, es tanto la Aquilea milleflorium, que es la que te encuentras en el monte, como cualquiera de los híbridos de Aquilea que te puedas encontrar en un jardín, son planta tintorea, o sea, las puedes utilizar para teñir. Así que si tienes algún tipo de Aquilea en el jardín y de vez en cuando les metes una poda, pues las puedes guardar o las puedes utilizar frescas para teñir. Las flores suelen dar un tono así como amarillento, y si utilizamos un modificador de hierro dan unos verde olivas estupendos de la muerte, y si utilizamos cobre viran un poquito más hacia marrón. Ya sabéis que hay mordientes y modificadores. No son lo mismo, muchas veces nos solemos confundir mordientes con modificadores, pero en este caso mordentaríamos con alumbre y cremor tártaro, aunque el cremor tártaro podríamos llamarle modificador, pero bueno, utilizaríamos alumbre mínimo como mordiente, y el sulfato de hierro y el sulfato de cobre creo que son, bueno, o cobre o hierro para modificar el color. Es una planta perenne, que yo la más alta que he visto ha sido hasta mi rodilla. Tengo las piernas largas, pero no es tanto. Que crece de manera absolutamente salvaje en bosque bajo, campos y demás. Creo que prácticamente en toda Europa. No sé si hacia el sur se da con tanta facilidad como aquí en el norte, pero aquí en el norte hay a patadas. O sea, a patadas, hay mogollón. Como ya os he dicho, es una hierba que se conocen sus propiedades medicinales desde hace mogollón de tiempo, y también es una hierba mágica que protege contra la mala suerte
y que se decía que cerraba heridas. Esto de cerrar heridas no estoy segura de si funciona muy bien, así como el Janten si lo masticas y te lo pones en una picadura o lo frotas y te lo pones en una picadura. Janarium frota y se lo pone en una picadura, ella es mucho más señorita que yo. A mí me enseñaron que te lo masticas y te lo pones en la picadura. Pero, o sea, no sé si la Milenrama cierra heridas, sí sé que el Janten alivia picaduras. El caso es que si vas a cultivarla, vas a cultivar un híbrido, no te vas a poner a cultivar la Milefolium. Pero si vas a cultivarla, la puedes plantar en cualquier momento entre otoño y primavera, o sea, menos en verano, plántala cuando se te ocurra. O sea, si consigues semillas de Aquilea, planta cuando te dé la gana. Lo mejor es ponerlas en un compost de germinación, o sea, estos compost que son más finitos, para que germinen y luego cuando ya tengas la planta, trasplantarla. Si vas a trasplantarlas, espera tener una planta de tamaño decente y que no haga ni mucho calor ni mucho frío. A las de jardín les debe de gustar una tierra que drene bien y prefiere estar al solete. Es que yo como la cojo en el monte, me la encuentro en cualquier esquina, a la sombra, al sol, debajo de los árboles, fuera de los árboles. La veo bastante cerca de helechos, lo que pasa que no sé si es circunstancial de la zona donde las he estado recogiendo últimamente o si es algo común. Voy a darme una mendivuelta por Bolingúa un día de estos y os cuento en Instagram. Lo dicho, lo mejor para utilizarlas es utilizarlas a finales de otoño, es cortarlas a finales de otoño, cuando las flores ya han dado lo que tenían que dar. Se pueden propagar dividiendo las raíces en primavera o en otoño y al replantarlas son bastante alegres a la hora de expandirse, o sea que tened cuidado de limitarlas, ¿vale? Porque ya, incluso si las dejas a su aire, aquello crece a lo loco y a lo bestia. Si vas a utilizarla para teñir, te interesan las partes, la inflorescencia de arriba, o sea, todas las florecitas, toda la parte de arriba, y las hojas. Corta lo más cerca posible de la base para que crezca otro tallo rapidito. A la hora de teñirlo se pueden utilizar tanto en fresco como en seco y tienes que poner la planta o la materia tintoria a una hora en un baño de calor, o sea, a cocer durante una hora a fuego bajo y después añadir las fibras al baño y dejar que cueza a fuego bajo por más o menos durante una hora para que el color se quede bien agarrado a la fibra. Lo dicho, si utilizas un modificador de cobre va a virar hacia un tono más amarillo marrón y si utilizas un modificador de hierro va a virar más hacia un tono oliva. A mí personalmente, sí, todavía no me he puesto a teñir con Milenrama, es uno de mis objetivos de este invierno, teñir con Milenrama. Voy a intentar tirar a por el oliva, porque es un color que he visto a otra gente teñir con Milenrama y ha conseguido unos colores olivas verdes preciosos, y voy a intentar tirar por ahí. Porque, no, miento, sí que he teñido con esto, pero fue un experimento y el color no quedó bien. O sea, bueno, sí, salió un amarillo, pero es que el amarillo es siempre el color más fácil de conseguir. Con los tintes os lo he dicho 1000 veces. Prácticamente cualquier planta que tires va a teñir en amarillo. Pero eso, es una de esas cosas que tengo pendientes, ¿no? Teñir con la Aquilea, con la Milenrama. Así que si tenéis Milenramas cerca o os apetece teñir, pues ya veis que misterio ninguno, misma técnica de tinte que con cualquier planta que utilicéis, la técnica del agua caliente, premordentado, mordentar a la vez que teñís, eso a vuestro aire. Hoy en la sección de bichos y pelos os voy a hablar de una raza de ovejas que yo desconocía por completo y mira que están en mi libro de referencia, pero nunca me había parado a leer sobre ellas. Pero
soy una de esas personas que conocen gente hasta en el infierno. Para ser una persona ligeramente introvertida, que se agobia mucho con grandes aglomeraciones de gente, acabo conociendo gente. Y en este caso conozco a una chica de Texas que vive en un rancho y que tienen estas ovejas. Y llevo unos meses viendo crecer a una, pues eso, a una de las últimas camadas de, no se llaman camadas, las de las ovejas. Una última de las ovejitas que nació, que se llama Bee, se llama abeja, la oveja. Que es un amor y de vez en cuando me manda fotos de ella y demás. Y eso, desconocía la existencia de esta raza de ovejas hasta que ella me habló un poco de ella. Me puse a mirarla y efectivamente está en mi libro de referencia y dije, ¡copón! Y nada, estuvimos hablando, de hecho, la madre de esta chica, Hila, y tal, y es una de las razones por las que empezamos a hablar de vez en cuando. En concreto os voy a hablar de las ovejas nativas de la costa del Golfo, o Gulf Coast Native Sheep, que es una raza que está muy amenazada, o sea, no hay muchas, entonces se le considera raza de conservación, ¿no? O sea, que se cría para conservarla, etcétera, etcétera. De hecho, es una oveja que según con quién hables, según a quien preguntes, te dice un nombre distinto. Yo las conozco como Gulf Coast Native, pero otros le llaman Wood Sheep, Gulf Coast Sheep, Common Sheep, Pinewood Sheep, Florida Native, Louisiana Native o Scrap Sheep. Hay un mogollón de nombres para una oveja que son tan poquitas, ¿no? Pero bueno, es eso. Es una raza de oveja que se da en la zona del Golfo de México, en Estados Unidos, en Florida, Luisiana. Las que yo conozco es un rebaño que está en Texas, pero hacia el Golfo. O sea, no Texas inland, no, Texas hacia el mar. Son ovejas que se llevaron a América del Norte cuando los españoles y los franceses se pusieron a explorar la zona. Y son unas ovejas que se adaptaron al entorno de la zona de Luisiana y Florida, que es una zona pues que es húmeda, caliente y con mucho bicho, y con mucho insecto, que no era una zona fácil para los animales domésticos, y estas ovejas se adaptaron muy bien. Y de hecho la razón por la que esta raza de ovejas sobrevive desde aquel entonces es porque son unas ovejas que son bastante duras de por sí. Son unas ovejas que si un individuo es enfermizo, es bastante probable que muera en la más tierna infancia, o ya mueran de viejos, que de hecho es lo que le pasó al hermano gemelo de esta oveja, la oveja de la que os he hablado al principio, Bee, que nacieron dos en su parto, pero el hermano no lo sobrevivió. Al principio del siglo XX estaba medio asalvajada en el sureste de Estados Unidos, y después de la Segunda Guerra Mundial el número de estas ovejas empezó a caer a plomo, porque se introdujeron especies mejoradas en la zona, que ahora sí, después de años de crianza selectiva, sí se adaptaban a la climatología tan extrema de la zona, eran capaces de sobrevivir al calor, y además la medicina moderna veterinaria había hecho que sobrevivir a los parásitos endémicos de esa zona no fuese tan complicado para estas otras especies de ovejas. Hoy en día estas ovejas están muy cerca de la extinción, y mantener un rebaño de estas ovejas ya es un logro. O sea, el hecho de que yo por casualidad conozca a una persona que tiene un rebaño de estas ovejas, también. Pero es lo que tiene. De hecho, son ovejas que merecen mucho la pena salvarse, porque son muy buenas, pastan muy bien y mantienen la flora de la zona a raya. O sea, son buenas para prevenir incendios. Además, suelen comerse a plantas que son invasoras en la zona, les gustan,
Entonces ayudan también a lo que es la flora autóctona y sus corderos suelen ser bastante pequeñitos y mueren en menos cantidad que los corderos de otras especies. O sea, normalmente estos corderitos aguantan más que estas especies nuevas que se metieron en el Golfo. O sea, las otras tienen que criar más corderos para mantener más o menos el mismo número de individuos. Su mejor característica es, como ya os he dicho, que son extremadamente resistentes a los parásitos y que por eso todavía hay gente que las sigue conservando y las sigue trabajando. Y tienen un pequeño problema, que como no se han criado para pelo, el tipo de pelo, el vellón, es extremadamente variable. Algunos criadores están empezando ahora a trabajar con la lana de estas ovejas. Se están empezando ahora a tener en cuenta ese factor, a cuidar un poco más, etcétera, etcétera. Hasta ahora, pues eso, ha sido una especie que se utilizaba pues para carne y para leche. Pero como algunos de ellos dan una lana bastante buena, algunos vellones incluso siendo lo suficientemente finos como para ser considerados lana fina, algunos criadores están trabajándola para conseguir mejorar la lana de esta raza. Yo no he tenido experiencia hilándola porque no se comercializa la lana de estas ovejas, solo la puedes conseguir si conoces a alguien y que te las puedan mandar. Yo, sinceramente, que me manden un puñado de lana desde Texas no me parece ni importante. Me fío pues de lo que me han contado. Me dicen que es una lana que fieltra muy bien y de hecho la madre de esta conocida mía la hila, pero luego fieltra con ella. O sea, no la utiliza para tejer como la puedo utilizar yo. Ella lo que hace es hacer el hilo para luego fieltrar. Sin más, cada uno trabaja sus ovejas como las quiere trabajar. Según los datos que tengo de esta oveja, los vellones pueden pesar entre 1,5 kg y 2,5 kg. Y la largura de los mechones suelen ser entre 6,5 y 10 centímetros. O sea, no son unas ovejas que tengan un pelo muy largo, que digamos. El conteo de micrones, el diámetro de la fibra, anda entre los 26 y las 32 micras. Claro, esto se considera una lana ya empezando a tirar a rústica, pero es verdad que la calidad del vellón es algo que no se ha trabajado lo suficiente, entonces, claro, hay potencial para que esta raza de ovejas dé un vellón más fino. O sea, porque si esto es el conteo de micrones que tiene sin cuidarlas prácticamente, probablemente haciendo una buena selección de ovejas con buen vellón, etcétera, etcétera, se pueda conseguir algo con un conteo de micras, un diámetro más bajo y más suave al tacto. Las características de los mechones es que, bueno, nos encontramos ante un vellón que solo tiene una capa y que da mechones que son abiertos, ligeramente ondulados, con un crimp que no es homogéneo, pero cuando aparece recuerda al crimp ondulado del merino y que produce poca lanolina. Los colores naturales son mayoritariamente blancos, pero se pueden encontrar marrones oscuros, negros y ovejas multicolores, o sea, estas que son a parches de diferentes colores. Es una fibra que, por las características que tiene, debería de adoptar bien el tinte, y que a la hora de lavar el vellón son vellones que se limpian fácil y que la cantidad de materia vegetal que puedan tener adherida pues va a depender de por dónde se han movido las ovejas, pero aún así, por las características del propio pelo, a veces basta con sacudirlos para que pierdan la mayoría, sobre todo porque como tienen poca lanolina no se pega la hierba al pelo de las ovejas. Es corta y es fácil de cardar y también acepta sin problemas lo que es el peine, y a la hora de hilarlo se puede hilar tanto en Woolen como en Worsted y no daría problemas con ninguna de los dos sistemas, de las dos técnicas de hilado.
Respecto a cómo queda tejida, me tengo que fiar de Debbie Robson, y ella dice que el hilo es lo suficientemente tieso como para que funcione bien y que no se pierdan los puntos respecto al hilo. O sea, es uno de estos hilos que la definición del punto es buena. Y bueno, en esta pequeña sección pues os he presentado una oveja que, si bien no ha sido utilizada para fibra, o sea, no es una de estas, no es un Shetland, no es un Merino, no es un Romney, no es una Burghley Leicester, no es una oveja que ha tenido fama para utilizarse a la hora de tejer. Sí que es un tipo de oveja que, por la resistencia natural que tiene a las parasitaciones, a los insectos y digamos que a un clima húmedo y caliente, pues puede ser interesante para trabajarla en zonas que tengan un clima parecido. Así que bueno, ya conocemos una raza de oveja más para la enorme lista que tenemos ya después de 3 temporadas hablando de bichos y pelos. En Colorín Colorado hoy vamos a hablar de un color que pretendió ser un insulto y se acabó convirtiendo en moda. Ya sabéis que las historietas detrás de los colores es algo que me suele fascinar, y cuando me puse a leer sobre este color me quedé un poco flipando, porque yo miraba y decía, pues yo no sé dónde puñetas veis el color ese, porque para mí esto es caoba, que es el mismo color que mi piano, porque entre ese 80.000 cosas que he hecho en mi vida he tocado el piano, y el piano en casa de mis padres pues, tiene paneles de caoba por la parte de fuera, y tengo un piano rojizo en vez de negro o blanco, ¿no? Y tenía que dar la nota. El caso es que hoy os voy a hablar de un color que se llama el color pulga, pero en inglés y en francés, puce. Vosotros haceros a la idea de que es color caoba. En la Francia prerrevolucionaria, las nomenclaturas de los colores eran algo bastante llamativo, y probablemente, si encuentro un artículo suficientemente decente sobre esto, le dedicaré otro Colorín Colorado, en la que, por ejemplo, una tela a rayas verde, manzana y blanco era conocido como la pastora alegre. Y otros colores famosos incluían pues las quejas indiscretas, el color gran reputación, el color suspiros contenidos, o el color los vapores, de cuando te daba un vaído y un mareo, ¿no? Entonces, al igual que ahora, seguir la más última de las modas era un signo de estatus, dinero y un sentido de pertenencia a esa extraña tribu de gente cargada de joyas que habitaba en la corte real francesa, con ese catálogo de normas y reglas que tenían que sufrir aquellas gentes que vivían en Versalles. Si os interesa mucho la historia de las reglas de conducta y vestimenta de Versalles, en la serie Versalles hablan sobre por qué Monsieur, el hermano del rey, el hermano de Luis XIV, decidió complicarle la vida a todo Pichichi. Un fiera, Philippe d'Orléans, pero en serio, veis la serie y os enteráis por qué. El caso es que en este entorno tan absurdo como era la corte de Versalles es cuando este color se puso de moda. En verano de 1775, María Antonieta, que tenía 20 añitos, solo llevaba un año siendo reina de Francia, y su reino, digamos que no iba muy bien. En primavera de ese mismo año hubo unas oleadas de revueltas que tenían que ver con el precio del grano. Se le conoce como la Guerra de la Harina, y que tuvo al país pues totalmente convulso, y la gente empezó a enfocar y a echarle la culpa a la reina, que no era francesa, que os recuerdo que María Antonieta era austríaca. Había rumores sobre la cantidad de dinero que se gastaba en el juego, sus actividades de voy a jugar a ser una pastorcilla en el Petit Trianon, y bueno, los que habéis estado en Versalles habréis visto el jamón, la granja de María Antonieta. Si no, en la peli de María Antonieta de Sofía Coppola sale, para que os hagáis una idea de cuando se iba a jugar a las casitas con las colegas.
Y sí, es verdad, le limpiaban los huevos y cosas así. O sea, no, en serio, poned la peli. Bueno, y el caso es que otro de los temas contenciosos y de queja era su armario, su ropa. Para sus súbditos que se estaban muriendo de hambre, pues todo esto era algo motivo de queja. Vamos a dejarlo en motivo de queja. Alarmado por las noticias que le llegaban de Francia, la madre de María Antonieta, la emperatriz María Teresa de Austria, que era bastante más frugal que la hija, la corte de Austria era bastante más frugal que la de Versalles, le mandó una carta echándole la bronca, literalmente, por sus extravagancias de moda y que decía que la estaban lanzando al abismo. Una reina, escribía, solo se degrada a sí misma malgastando dinero y especialmente en una época tan difícil. Digamos que a María Antonieta le entró por un oído y le salió por el otro. Su marido, Luis XVI, dándose cuenta de que probablemente las decisiones sartoriales de la señora eran un poco peligrosillas, no estaba muy feliz con el tema y un día que se fue a las habitaciones y la pilló con, si os acordáis, con Rose Bertin probándole un vestido hecho con una tela de tafetán de seda brillante en un color indescriptible que viraba entre el rosa, el marrón y el gris. Ella le preguntó que a ver qué le parecía y qué nombre le pondría al color. Digamos que si no hubiera estado cabreado con todo el tema de gastar pasta en vestidos, probablemente pues le hubiera puesto un nombre más evocador como Rosa Antigua o yo qué sé, una cosa por el estilo. No, el rey, que estaba un poco hasta el moño de todo este tema, no se le ocurrió otra cosa que decirle que le recordaba el color de puce, o sea, el color de las pulgas. La intención del rey realmente había sido mortificar a la reina, que se quitase el vestido y se dejase de chorradas. El problema es que a los pocos días todas las damas de la corte llevaban ropa con este color. Jóvenes, viejas, color vientre de pulga, color espalda de pulga, más claro, más oscuro, etcétera, etcétera. Y Lady Spencer, que estaba pasando esa época en Francia ese verano, escribió a su hija en Inglaterra diciéndole que parecía que era el color uniforme de Fontainebleau y que solo se podía llevar ese color. O sea, que si no llevabas ese color, estabas más que fuera de onda, ¿no? O sea, era como un crimen no llevar ese color. El caso es que unos 17 años después, el 10 de agosto de 1792, cae la monarquía francesa y la familia real de los Borbones se encuentra en unas circunstancias drásticamente diferentes. El armario de María Antonieta quedó reducido prácticamente a la nada y tenían que ser ropa que aguantase muchos lavados y ciertos colores que no fuesen especialmente llamativos o difíciles y complicados de mantener. Digamos que su fondo de armario en aquella época consistía en unas cuantas camisas blancas. Cuando hablo camisas, son estas camisas que iban prácticamente hasta el suelo, camisas blancas, una falda de muselina bordada, 2 capeletas y 3 vestidos, uno de ellos marrón, el otro de color de barro de París y el último vestido de tafetán color pulga. Espero que la historieta que os he contado os haya parecido entretenida y prometo investigar a ver si hay algún artículo sobre las nomenclaturas extrañas de colores en la corte francesa de Versalles, que sí, tiene que haberlo. Echaré de Kung Fu de documentalista a ver si encuentro documentación al respecto, porque me ha parecido muy interesante. Y hasta aquí el podcast de Ardilanac de esta semana. Si tienes alguna duda o quieres comunicarte con nosotros, hazlo mediante el correo electrónico de ardilanac@ardilanac.com. Puedes encontrarnos en diferentes plataformas de podcast como iVoox, Spotify, Google Podcast y en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Recuerda que puedes ser mecenas del podcast en Patreon o
vía Ko-fi. Las opiniones vertidas en el podcast son las mías propias y no tienes por qué estar de acuerdo conmigo en todas. Todos los derechos de este audio quedan reservados para su autora.